Angelo, hast made me rise. What art thou, O Angelo, hast made me rise. Buenas noches, estamos aquí nuevamente en la sombra del águila. Les agradezco que estén aquí conmigo en esta nueva emisión de este día 24 de agosto del 2017. Pues hoy vamos a tener un video bastante pesado que se ha estado manejando en las redes y que los amigos de Sin Censura Media lo transmitieron en su programa, y como lo he mencionado anteriormente, este portal o estos videos o la transmisión en YouTube de Sin Censura Media, yo creo que es uno de los mejores noticieros que se transmiten el día de hoy, y que precisamente ellos transmiten desde los Estados Unidos, desde Chicago, y que ellos están informando acerca de lo que está sucediendo con los paisanos inmigrantes y lo que están viviendo, y no solamente los inmigrantes, sino los que están allá en Estados Unidos, que están viviendo en los Estados Unidos, y lo que están pasando por toda esta ola de racismo que está sacudiendo a los Estados Unidos. Entonces vamos a antes de ir a este video, pues vámonos a ver lo que publicaron los diferentes periódicos aquí en México. Esperaba yo ver lo del asesinato de este periodista Cándido Ríos, que realmente pues no se vio, y si lo manejaron, pues a lo mejor le dieron un pequeñísimo espacio dentro de su primera plana. Si nos vamos al Universal, pues ahí está este encabezado que habla sobre este gobernador de Nayarit, donde le cancelaron la visa de Estados Unidos, y que se maneja la situación de que posiblemente en Estados Unidos ya lo estén investigando, y que le haga compañía a su exfiscal, que a ese sí lo agarraron allá en Estados Unidos. Y entonces aquí pues trato de ver si hay una noticia acerca del asesinato de este periodista, y pues no vemos absolutamente nada acerca de ese asesinato. Esto lo estamos viendo en el Universal, que como lo he mencionado, el Universal es muy oficialista y muy dado a las órdenes del gobierno. Entonces vámonos al Sol de México, y pues así rápidamente, pues nada más tiene el encabezado de Graco Ramírez, gobernador de Morelos, donde dice que yo les advertí acerca del socavón, y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte dice que eso es mentira, y entonces siguen ahí tirándose uno al otro, y al final no se está arreglando absolutamente nada, y todavía el secretario de Comunicaciones y Transportes sigue ahí en su trabajo, cuando debería de estar fuera, debería de haber sido ya despedido, debería de haber sido ya enjuiciado, y en su momento debería de estar ya en la cárcel, porque dos personas murieron en ese socavón, y no hay absolutamente nada de justicia para esas personas, y sobre todo para la familia que perdió y que pasaron ese mal rato, como lo dijo este señor secretario, que se me va el nombre,
como siempre se me van los nombres, pero qué bueno que se me olvida porque realmente es un miserable este secretario de Comunicaciones y Transportes. Si nos vamos ahora al Excelsior, pues Donald Trump blofea, según eso se piensa, porque esto acerca del TLC, porque se decía que cuando Enrique Peña Nieto le dijo no digas que vas a pagar el muro porque eso me hace ver muy mal con la gente a la cual estoy arengando, bueno, palabras más, palabras menos, pues precisamente se piensa que cuando dice que va a cancelar el TLC es porque está arengando a la gente, pero al final no va a hacer absolutamente nada acerca del TLC. Pero vayamos a saber si al final cumple su promesa de quitar el TLC y solamente hacer acuerdos binacionales. Pero bueno, eso lo vamos a comentar más al rato. Pues aquí Milenio, pues algo por ahí de banda de colombianos opera en 24 entidades de la República, pues ese es el encabezado que maneja. Pelean políticos a autopromoción porque ya estamos en la carrera del 2018. Pues tenemos también periódicos deportivos. 2-2 quedó Tigres América el día de ayer, que en un buen juego. Y pues ahí esos son los encabezados que manejan cada uno de estos periódicos. Nos vamos a la prensa económica. El Financiero: cierran filas de defensa en defensa del Telecán, cuando el Telecán ha sido uno de los peores acuerdos, o si no es que el peor para México, porque ya lo vimos y lo mencionábamos en otros videos. Por el Telecán México ha dejado de ser autosuficiente en alimentación. México ha entregado los recursos naturales, llámese agua, petróleo y minería. México ya perdió todo asunto con la banca nacional, ya se lo entregó a los extranjeros. Entonces el Telecán fue un verdadero desastre para cada uno de los mexicanos. Sí sirvió para unos cuantos, como siempre hacen acuerdos para que solamente algunos se beneficien, y obviamente se paró, se sigue abriendo la brecha entre ricos y pobres. Hay pocos ricos, pero eso sí, ha crecido la pobreza en este país, y precisamente se lo agradecemos al TLC, que hasta el día de hoy no ha hecho más que destruir a la nación mexicana. Mercados ignoran amenazas de Trump, es lo que pone el Financiero. Como mencioné, pues piensan que está arengando solamente a la gente para verse bien allá en Estados Unidos el señor Trump, pero quién sabe, al final puede dar la vuelta y decir se va el TLC. Pues como vemos, no sigo sin ver, incluso en la jornada, pues no hay pues no se menciona nada de este periodista muerto. Parece como que ya nos están acostumbrando a que eso ya no es noticia, a que eso es algo normal, cuando me parece que es el 10º periodista que muere en Veracruz, y que se suma a los más de 130 periodistas muertos aquí en México. Y mencionaba que ahorita vamos a esa situación del periodista muerto, pero vamos a ver a esta balacera que se videograbó allá en Tamaulipas. Y créanme que no es Irak, ni es Afganistán, ni es ningún otro lado donde vivimos, donde se vive alguna guerra, no es Siria. Créanme que es algo impactante, y que esto lo reprodujeron los amigos de Sin Censura Media, y que, como mencioné, pues recomiendo mucho ese sitio de noticias, porque sobre todo que ayudan mucho
a saber la situación que están pasando los inmigrantes, e incluso pueden ayudar a inmigrantes a saber los procesos de migración allá en los Estados Unidos. Pero bueno, vamos a este video, y créanme que es bastante impactante. Déjenme iniciar con este paraíso de Enrique Peña Nieto. En el paraíso en el que no pasa nada, en el paraíso en el que vea crisis es porque tiene crisis en la mente, ocurren estas cosas. Perdóneme, señor Peña Nieto, por ser tan lengua larga y por cuestionar lo que ocurre en su país color de rosa llamado México. Pero este cabrón descarado también es México y se llama Tamaulipas, en donde ocurre esta balacera entre marinos y miembros del crimen organizado. No se asusten, no es Irak, no es Afganistán, es Copetelado, es México. Pues como ven, este video que fue transmitido aquí en Sin Censura, bueno, ahí en el portal de Sin Censura, pues impresionante la manera en cómo se están dando las cosas, y que esto no pasa en las noticias, no lo pasan ni en televisión ni en radio, pero esto es algo que está sucediendo terriblemente allá en Tamaulipas. Parecería que fuera un video de allá de Irak, de Afganistán o de Siria, pero no, aquí en México está pasando esto. ¿Y esto cómo lo podemos llamar? Que incluso por ahí me llegó un tweet, y que regularmente estoy revisando el Twitter, porque, y lo dice bien este mensaje: 2 acuchillados en Finlandia es terrorismo. Entonces, ¿qué nombre recibe lo que pasa en México? ¿Esto qué es? ¿Es terrorismo? ¿Es guerra? ¿Es violencia? O sea, ¿qué es? Y a esto nos quieren acostumbrar, porque si esto no pasa es porque no es importante, porque no es parte de las noticias más importantes que debe de haber. Pero este video debió haber pasado por todo México, y en ningún lado lo he visto, sobre todo en la televisión mexicana, al aire, la televisión nacional. ¿Cómo podemos llamar a ese video? Terrorismo, violencia. Por eso decimos que la violencia está imparable. En cuestión por eso es que denominamos que México está entre la violencia y la crisis económica. Si nos vamos ahora a ver esta cuestión de la muerte de Cándido Ríos, el 9º periodista asesinado en México en 2017, esta nota no la quise tomar de los periódicos de aquí de México, sino que es una nota que salió en El País, en España. Y como mencioné anteriormente, esto ya es internacional. El mundo está viendo cómo siguen muriendo y asesinando periodistas. Entonces, si vemos aquí los periódicos, pues a lo mejor tomaron una pequeña nota, y ni eso lo acabamos de ver ahorita en los encabezados. No salió acerca de este periodista, que incluso se dice que él era trailero,
pero después se hizo periodista, y que él fue un periodista, vamos a decir, empírico, es decir, él no estudió periodismo ni comunicación, sino que él fue abriéndose paso, estudiando, leyendo por él mismo, un periodista autodidacta, si se podría decir, y que él mismo incluso hizo un periódico y que él mismo lo imprimía y iba a ir a las calles a vender ese periódico. Y él de esa manera hacía su periodismo allá en Veracruz. Y que incluso trato de acordarme de esa frase que mencionaba él. Decía que muchos usan armas, las balas son sus armas, pero la verdad es la arma del periodismo. Bueno, más o menos es lo que decía. A ver, déjame ver, porque aquí creo que es un video y vamos a escuchar a ver si o es foto. No es foto. Entonces, el hecho es que otro periodista más y seguimos en esta violencia imparable, que sigue muriendo gente, sigue muriendo periodistas, y la violencia. Nosotros no usamos las armas, nos acribían peor, a sabiendas que nuestras armas no disparan balas, nuestras armas disparan verdades. Él como reportero, que él creía que podía volar muy alto, dando opinión sobre otras personas con poderes más altos. Me da tristeza que a mi hermanito le hayan quebrantado sus alas, porque él no le hacía daño a la comunidad. Pido que se haga justicia, que investiguen bien, que si fue personal o qué. Porque como Gaspar Gómez Jiménez siempre lo amenazaba de muerte, pues no estoy bien segura, yo estoy. Y también quiero seguridad para mí, no me vayan a hacer lo mismo. Bueno, pues al fin sí, fue un video, y qué tremendo esta situación. Nuestras armas no son las balas, nuestras armas es la verdad. Entonces, de esa manera es como Cándido Ríos expresaba su periodismo, y al final terminó siendo asesinado por esta. Pues lo que se dice es que, pues si se está hablando que ya se tiene hasta nombre del que lo estaba amenazando frecuentemente, pues vamos a ver si ese es el sospechoso que terminó con la vida de Cándido Ríos. Pues bien, pues otro periodista más, y pues recordemos que este periodista se hizo él solo, no estudió él hacía periodismo como él lo entendía y como él lo expresaba. Y esa frase que se nos tiene que quedar bien guardada: nuestras armas no son las balas, nuestras armas es la verdad. Pues bueno, esta es la violencia que estamos sufriendo aquí en México, entre soldados, narcos, crimen organizado y asesinato de periodistas. La otra cuestión es que tenemos que la crisis económica, y sí estamos hablando de crisis, la crisis no está aquí en nuestra mente, lo estamos viendo, lo estamos sintiendo. Estamos viendo que los indicadores económicos de este país están bajando, no se ven bien, vamos a manejarlo así, no se ven bien, no se están manteniendo, y esto para fin de año pudiera ser algo
un problema muy complicado económicamente hablando para este país. Si vamos a empezar a hablar de los indicadores, vamos a empezar por la deuda pública. ¿Cuánto debe México en el mundo? Y esto lo menciona el periódico El Sol de Zacatecas. Aquí de repente, bueno, algunos periódicos de corte económico pues medio lo manejan, pero a mí me pareció esta nota un poco más completa, pero está ahí en El Sol de Zacatecas. A partir del segundo semestre del presente año 2017, el gobierno que encabeza EPN desembolsará más dinero para pagar los intereses de la deuda que los que gastará en inversiones productivas. Desde tiempo atrás, los pronósticos de crecimiento económico que realizan por parte de las autoridades federales son contrastados por cifras muy bajas que ponen en entredicho a los principales funcionarios que se rasgan las vestiduras por demostrar que el modelo económico en México camina bien. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Que México va increíblemente bien, y hace 2 días Peña Nieto sacó un video diciendo que México está en la mejor época de su historia económicamente hablando, porque los índices de pobreza están muy bajos, como nunca en la historia, cuando es una vil mentira. Y los datos duros muestran todo lo contrario. Para lo que resta del año, el segundo semestre, el gobierno de Enrique Peña Nieto debería privilegiar el gasto en inversión física y capital humano. Sin embargo, y dado que está por terminar su periodo gubernamental, se ha preocupado más por aumentar el gasto en servicios personales y recortar al máximo la inversión en obra pública. Es decir, solamente para él, y no de balde, 23,000 millones se ha gastado en pura publicidad para él. 23,000 millones. Lo más grave del caso es que la reducción para el 2017 será aún más baja, hasta llegar al 2.8% con respecto al PIB. Pero bueno, si entramos ya al detalle, en términos de pesos, la inversión que se realizó en el año 2016 por parte del gobierno federal fue de 763,400 millones de pesos. Para el presente año, la reducción será del 26.8% con respecto al año pasado y quedará solamente en 558,700 millones de pesos. Entonces, para poder pagar, tiene que reducir el gasto, pero ya sabemos que siguen gastando más de lo que dijeron en un principio. El caso es que, sumando el total de las deudas interna y externa, el monto asciende a la impresionante cantidad de 8 billones, con B, no con M, 8 billones 548 mil millones de pesos, cantidad monetaria histórica para una administración que pregonaba una y otra vez que la deuda quedaría en niveles bajos y ya no se pediría dinero para sostener el gasto público. Como dice el adagio popular, cae más pronto un hablador que un cojo. Entonces tenemos que la deuda de México ha crecido impresionantemente. Se debe más desde Fox, desde Calderón y de hoy Enrique Peña Nieto. ¿Y cuántas veces dijeron que otro candidato iba a endeudar a México y que no íbamos a salir de esa deuda? Pues ahí está. Resultó que Peña Nieto fue el candidato que endeudó a México más de lo que se ha visto en la historia del país. 8 billones y medio de pesos es lo que se debe. ¿Cómo se va a pagar? Vamos a llegar al final del 2017, ahí vamos a ver cómo es que se van a poner las cosas. Esto es un dato, la deuda pública. Vámonos a lo que pasó con el INEGI. Ya presentó la inflación.
6.59%. Como dice la canción, despacito va subiendo la inflación y vamos a llegar al 7%, y eso, quién sabe, a lo mejor y más, y a lo mejor hasta cifra de 2 dígitos. Entonces el INEGI presentó lo de la inflación, que llegamos a 6.59%, más o menos redondeado, y que es uno de los otros indicadores que estamos viendo que hay niveles que están en un nivel pésimo. Entonces la inflación sigue creciendo, no la pueden parar, y vamos a llegar a fin de año, si no es que al 7, más del 7. Y en el 2018, agárrense, porque quién sabe cómo nos va a ir con estos indicadores. Si nos vamos a otro indicador, la balanza comercial de México, cuando sacaron este dato fue del 2016, otra vez el INEGI, pues resulta que el saldo de la balanza comercial de México, estamos hablando ahora del periódico Economista, el saldo de la balanza comercial de México registró en el 2016 un déficit, o sea, está importando más de lo que exporta, un déficit de 13.135 millones de dólares, inferior a los 14.609 millones de dólares reportados en el 2015, informó el INEGI. Entonces, México sigue importando más de lo que exporta, y esa tendencia sigue siendo todo este año. Y si seguimos así, por eso es que no somos autosuficientes en alimento, tenemos que importar. No somos autosuficientes en cuestión de energéticos, tenemos que importar gasolina y vamos a importar la luz. Ahí se las dejo. Ya no tenemos banca nacional, tienen que venir los extranjeros para que nos vengan a administrar nuestras cuentas en los bancos. Entonces estamos importando más de lo que deberíamos de estar haciendo nosotros como país. Y otro indicador más donde se está viendo que las cosas no van bien es que las reservas internacionales suman su 8ª caída semanal, y esto lo está publicando Forbes de México. Las pérdidas de estos activos del país se han reducido de forma gradual desde los 261 millones de dólares que disminuyó en la semana del 22 al 28 de julio. Las reservas siguen disminuyendo. ¿Por qué? Porque lo están usando para controlar el dólar. Por eso es que no ha subido el dólar. Ese es otro indicador. El dólar se ha mantenido entre 17, 18, ha fluctuado, pero esa es una manera de estarlo controlando. Entonces, obviamente, como la oferta y la demanda, cuando escasea sube el dólar, cuando abunda en todo el país, pues tiene que bajar. Pero como lo han estado manejando, es que agarran de las reservas, meten esos dólares para que abunde y entonces el dólar baje, aunado a las cosas que están pasando allá en Estados Unidos. Como Trump anda haciendo y deshaciendo las cosas, pues los inversionistas no andan nerviosos y mejor sacan sus dólares y los meten en países emergentes como México, y es que por eso es que hay abundancia de dólares. Y entre que pasan con los inversionistas meten dólares y el banco de Banjico agarra esos dólares de la reserva y mete los dólares para que sobreabunden, las reservas siguen cayéndose, y entonces se está haciendo un caldo de cultivo como el que pasó en 1994 con la crisis, con el efecto tequila
de ese año. Entonces, se acerca el fin de sexenio, así como el fin de sexenio de Salinas de Gortari, y que en el error famoso de diciembre se vino el efecto tequila, la crisis de México. Ahora vamos al fin de sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos va a ir? Los indicadores parece que lo están señalando, y no es cuestión de verse pesimista. Las cosas las estamos viendo con estos indicadores, y si hacemos una proyección tal cual las cosas van como las vemos ahorita, en diciembre, una vez que termine Enrique Peña Nieto, la economía no va a estar como la quisiéramos. Así que vayámonos preparando. Si usted tiene deudas, mejor páguelas, porque las cosas se van a poner bastante pesadas. Y ahora, y si a eso le sumamos lo que está queriendo hacer Trump con el TLC, entonces vamos a ver que, bueno, para los que según están aquí negociando del TLC, Trump está bloqueando, está diciendo cosas, nomás está arengando a la gente para verse bien, para verse poderoso y que realmente quiera hacer las cosas, pero realmente por debajo de la mesa no va a hacer absolutamente nada. Y ese es el problema, porque ya se está mencionando que el TLC lo van a negociar por abajito del agua, y vaya usted a saber qué es lo que van a negociar. Y como lo mencioné en otro video, esto es como el vendedor que tiene un único cliente y quiere que se quede a fuerza con él. El cliente se quiere ir, no quiere saber nada absolutamente de ese vendedor, pues ese vendedor lo va a buscar, le va a decir, le va a querer negociar todo y le va a dar todo con tal de que se quede. Pues así van a negociar estos. Para que Estados Unidos no se vaya, van a negociar todo. Y cuando digo todo, es todo. México está a la venta. Y quién sabe qué vayan a dar. De por sí ya no tenemos petróleo, ya no tenemos banca, ya no tenemos alimentos que producir aquí en México. ¿Qué le van a vender? ¿Qué le van a dejar? ¿O qué nos van a dejar a nosotros hacer? México solamente está para obra de mano barata, como lo estuve mencionando anteriormente. Así que, y que esa es otra de las consecuencias del TLC, empobreció a los trabajadores mexicanos. El ingeniero mexicano ya no es ingeniero como los de antes. Los estudios también los bajaron. Por eso es que ahora las enfermeras ya no es un oficio, ya es algo, pues un empleo ahí barato. Los médicos, los ingenieros, los licenciados, porque lo que hace la globalización, o en el concierto de la globalización, como lo dice el spot del Senado de México, es que México nada más toque la mano de obra, no produzca, no que no esté creando cosas, que no financie, que no haga absolutamente nada más que poner la mano de obra barata. Y es que por eso la industria quedó fuera. Por eso es que están desmantelando Petróleos Mexicanos, porque ya no se requieren ingenieros, nomás quieren mano de obra y barata, eso sí. Entonces el TLC, eso es lo que ha provocado. Por eso se quitó el campo, porque lo que quieren es que los campesinos sean mano de obra barata y no de balde. Ahora están allá en Estados Unidos y los tratan con la punta del pie. Pero bueno, esta es la cuestión del TLC, que si después Trump
hace lo que prometió, entonces sí, se va a venir una crisis como nunca la hemos visto en el país. Y para salir de esa crisis, porque muchos dicen, pues es que siempre estamos en crisis, pues siempre hemos estado viviendo así desde hace 30 años con Salinas, con Zedillo, con Fox, con Calderón y ahora con el imbécil este de Peña Nieto. Siempre hemos estado en crisis y siempre hemos salido adelante. Sí, en el 94 salimos de la crisis. ¿Por qué salimos de la crisis? Porque aún teníamos petróleo, aún teníamos banca nacional y aún teníamos la manera de poder salir en alimentos y todavía teníamos industria. Todavía los ingenieros mexicanos eran ingenieros. Hoy los planes de estudios no alcanzan el nivel de ingeniero que se requiere, porque ese es el plan y la reforma educativa que tanto hablan y que al final redujeron los planes de estudio. Ahí se los dejo, ¿no? Un día hablaremos de eso. Pero el caso es que en 94 por eso salimos, porque había todo eso. Pero hoy que ya no tenemos ni petróleo, ni banca, ni somos autosuficientes en recursos naturales ni alimentos, ¿cómo vamos a salir? Si la banca de hoy se lleva el dinero a sus países, ¿con qué nos quedamos? Nada más hay un banco mexicano y eso más o menos. Petróleo ya no hay, ya se lo dieron a los extranjeros. Alimentos, ¿de dónde vamos a importar? Si Trump cierra las puertas. La cosa está complicada, pero ni modo, pues estos apostaron por eso y ahora nosotros vamos a pagar los platos, como lo dice el sinvergüenza y el traidor este de Fox. Y fíjense la frase que dice, y no voy a meterme en la nota porque no vale la pena leer a este traidor. Si Trump destroza el Telecán, América Latina lo va a pagar. Pues sí, todos los ciudadanos lo vamos a pagar. Pero estos nos hicieron subir al carro del TLC y ellos se murieron e hicieron todo por sacar adelante el TLC cuando no tenía que haber sido así. Porque ellos decían que no, el TLC nos va a sacar de pobres. Salinas así lo decía, que ahorita que el TLC no se iba a ver los beneficios de este tratado, sino después, años a largo plazo, como hoy lo están diciendo las reformas estructurales. 30 años después del TLC, México tiene 55 millones de pobres. ¿Y de dónde lo sacamos? Y no me voy a cansar de estar presentando esta infografía. Ahí está, 55 millones de pobres. ¿Dónde está eso que decía Carlos Salinas de Gortari, que México, que todos los mexicanos nos iba a ir muy bien, que la globalización era lo máximo, que el neoliberalismo iba a dar a México toda la riqueza que necesitaba y todo el impulso y el desarrollo para este país, pero eso se vería a largo plazo? Pues ya estamos en el largo plazo y no se ve absolutamente nada. Pobreza en el país, 69.3% percibe ingresos menores al salario mínimo, el poder adquisitivo cayó 11%, y para poder comprar una canasta básica necesita el trabajador trabajar 3 días para poderlo hacer. Y mientras, ¿qué va a comer? Ese es el TLC, lo que según nos dijeron que iba a ser, pues ahí está la realidad, y así va a ser con las reformas estructurales, igualito o peor. Y por eso yo digo, ojalá el TLC se caiga, ojalá el TLC quiebre, lo cancele
y México pueda salir adelante de eso, porque ha sido un lastre para este país, el TLC. Y todavía el Fox defendiendo el TLC cuando estos nos subieron al carro e hicieron todo para vender a este país, y todavía sale a decir que es lo mejor que le ha pasado al país. En fin, pues así las cosas en nuestro país, y pues esperemos que al final pues la sociedad, nosotros los ciudadanos, hagamos algo por este país, porque estos hicieron pedazos a México, y todavía nosotros como ciudadanos podemos hacer algo por nuestro país para poderlo recuperar. Pues hasta aquí la emisión de hoy, y gracias por estar aquí en la sombra del águila, pero recordemos que estos gobernantes hicieron pedazos al país, pero a nosotros, los ciudadanos, nos corresponde volverlo a armar.